estar aquí compartiendo su palabra, porque siempre es un privilegio, ¿no? Y una responsabilidad inmensa. Bueno, hemos estado hablando, el pastor, en este año acerca del crecimiento, ¿cierto? Y todo lo que involucra el crecimiento. Y yo he estado como muy involucrada en eso, de poder crecer, de que nuestra iglesia crezca. Y sabemos de que hay pues tantos enemigos de la iglesia, ¿cierto? Todos sabemos que la iglesia somos tú y yo, ¿no? ¿Cierto? A veces yo hablo con mi esposito y entonces le digo, ¿y cómo te fue en la iglesia? Y me dice, el templo, porque este lugar es el templo, pero tú y yo somos la iglesia del Señor, que a veces confundimos, ¿cierto? Y decimos que nosotros somos la iglesia, pero no es así, no somos el templo, pero no, la iglesia somos tú y yo, y este lugar físico es el templo del Señor, donde venimos a reunirnos y a adorarle. Hoy he querido compartir acerca del conflicto espiritual que lleva cada creyente. Hemos hablado, el domingo pasado Nelsito habló acerca ¿de qué fue que habló? ¿Quién me dice? De mejorar el argumento, sí señoras. A veces el enemigo lo que hace es dejar ver a la iglesia como una iglesia sin poder, sin argumento, ¿sí? Y de pronto sí es así, porque cada creyente, el enemigo tiene tantas artimañas que hace que cada día ese argumento en el creyente vaya menguando, ¿cierto? Vaya menguando, y entonces cuando nos confrontan o cuando tenemos que defender la fe, no tenemos argumento, porque ha ido menguando. Y el Señor quiere que no sea así. El enemigo quiere hacer ver a una iglesia débil. Ese es el argumento del enemigo, hacer ver una iglesia débil. Pero hoy el Señor nos quiere levantar como esa iglesia fuerte que Él instituyó el día de Pentecostés. Yo quiero que miremos, Alvarito, tú colocas los versículos, ¿sí? Y vas colocando cada punto, porque no tengo la tecnología de mi esposito. Bueno, Mateo 16:8. Perdón, 18. Me pasa igual que mi esposo, ¿no? Que dice 13 y 3, y entonces no sabemos si es 13 o 3. Seré la esposa que nos vamos pareciendo, ¿cierto? A medida que vamos envejeciendo, nos vamos pareciendo. Mateo 16:18. Eso, este sí es. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué promesa tan linda. Hoy el Señor quiere recordarnos que Él instituyó su iglesia sobre el mejor fundamento. ¿Cuál fue el fundamento donde Él instituyó su iglesia? La roca, que es Cristo Jesús. Él es el fundamento, y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna artimaña de Satanás, ningún ataque del enemigo puede destruir la iglesia del Señor, que somos tú y yo. Qué hermoso es saber que nosotros hemos sido instituidos en la roca, que es Cristo Jesús, que no se nos olvide. Miremos también Hebreos 2:14-15.
Bueno, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, derrotó al último enemigo que le quedaba a Satanás, y fue la muerte. Y Él la derrotó en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos victoria. Qué hermoso eso, ¿cierto? Cada vez eso hace que nuestra fe crezca. Saber que tenemos el poder de Cristo Jesús para vencer las artimañas del enemigo, porque Jesucristo ya venció. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él venció. Pero también vemos que aún la sangre de los mártires ha avivado el crecimiento de la iglesia en tamaño, poder y espíritu. Así que el enemigo nunca ha podido contra la iglesia. Recuerda que la iglesia eres tú y yo. Nunca ha podido contra la iglesia, porque dice que ni siquiera la muerte hizo lo contrario, dice que avivó el crecimiento de la iglesia en tamaño, poder y espíritu. Cuando nosotros leemos Hechos, vemos la iglesia, la iglesia primitiva, y vemos que hubo persecución, vemos que hubieron falsas doctrinas, falsos maestros, bueno, todo. Y eso mismo estamos viendo ahora, porque es como cíclico, es como la moda, que se va y vuelve otra vez, ¿sí? Vuelven los pantalones botacampana, vuelve el pantalón tubo, vuelve lo mismo. En la iglesia del Señor fue lo mismo, pero la persecución, todas estas cosas que vinieron contra la iglesia, dice que la hicieron aún más fuerte, porque la iglesia se esparció por todas partes. Dice que fueron creyentes a todas partes de Asia. Y la iglesia creció en número, en poder y en espíritu, porque vemos que los discípulos, los seguidores de Jesús, murieron, dieron sus vidas por su fe. Ellos murieron por el evangelio. Entonces vemos el poder allí de Dios obrando en medio de la iglesia. Recuerda que la iglesia somos tú y yo. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo los hombres de Dios vencieron, fueron más que invencibles en batallas, en dificultades. Y yo quiero que miremos Josué 11:23. Todos estos que se enfrascaron en batallas, dice que fueron más que vencedores porque obedecieron la voz de Dios. Josué 11:23. Dice: tomó pues José toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Vemos la obra del Señor que terminó en Josué. La comenzó Moisés y la terminó Josué. Él entregó y distribuyó toda la tierra, y dice que la tierra descansó de la guerra. Una victoria poderosa ahí. También vemos en Gedeón, Jueces 7:14. Jueces 7:14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y todo el campamento. Vemos cómo Dios obró en esa batalla con Gedeón. Dice que Él dio victoria a Gedeón. ¿Recuerdan cómo fue la victoria de Gedeón? Porque Dios estuvo con él. Él le dio la victoria. También vemos a David, primera de Samuel 17:45.
Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos cómo Dios le dio la victoria a David, porque él fue en el nombre de Jesús. Recuerdan que el gigante vino con mentiras a amedrentar el pueblo de Israel, pero dice que Dios levantó a David y estuvo con él y le dio la victoria. También vemos Eliseo en Segunda de Reyes 6:17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Recuerdan esta historia? Cómo Dios dio la victoria a Eliseo. Dice que él estaba rodeado de gente de a caballo, era el ejército de Dios rodeándolo. Y esto nos hace pensar que el que está con Dios es más que vencedor, es invencible. Y si nosotros como creyentes, como iglesia, estamos fundados en la roca y refugio que es el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. ¿No lo creen, hermanos? Y que ninguna artimaña del enemigo puede vencer la iglesia del Señor. Él quiere levantar nuestra fe, Él quiere levantar nuestro argumento para que podamos defender la fe, para que estemos seguros en Él. Porque lo que pasa es que el enemigo ha debilitado nuestra fe, el enemigo ha debilitado nuestro argumento, pero tenemos mucho con qué vencer al enemigo, las mentiras y las artimañas del enemigo. Y esto me lleva a mi primer punto, que es una batalla interior. Cada cristiano lleva dentro de sí una batalla interior. Miren Romanos 7:23. Romanos 7:23. Y dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Volvámoslo a leer porque es bien importante. Veo que otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto lo dice Pablo, y Pablo habla mucho sobre esto en Romanos. Los primeros capítulos de Romanos habla que dice que el hombre es pecador. Dice que el hombre es pecador. Pablo hace referencia a su condición humana, no redimida aún, la cual hace guerra contra su deseo de obedecer a Dios, a la ley de Dios. Pero él habla también de la mente, ¿sí? De su nueva identidad en Dios, que sí anhela obedecer a Dios. Por eso en la vida de cada creyente hay una guerra interior de obedecer y de no obedecer, ¿cierto? De obedecer a Dios, de obedecer sus preceptos, su ley. Pero dice que hay una ley en su interior, en su cuerpo, que no lo deja. Cuando Pablo habla de esto, y él explica muy bien y dice que el hombre es pecador. Pero también Pablo más adelante en el capítulo 8 dice que el creyente es más que vencedor. Si ustedes miran Romanos 8, más adelantico dice que el cristiano es más que vencedor. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla del pecado y por qué habla de que somos más que vencedor?
porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, pero hemos recibido al Espíritu de Dios que me hace vencer esa naturaleza pecaminosa. Miremos Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así, ese ya lo habíamos leído, lo vamos a recordar, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo. Él tenía el poder, pero Jesucristo se lo arrebató en la cruz del Calvario. Miremos también Gálatas 4, 4, 5 y 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vemos aquí que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fundó su iglesia, Él dice que envió su Espíritu Santo. ¿Para qué envió el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para fortalecernos, dice su palabra, para tener victoria sobre esa naturaleza pecaminosa no redimida y confirmar nuestra adopción de hijos. Qué maravilloso saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él lo hizo. Él tomó la muerte y la llevó cautiva y trajo dones. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora vive en nosotros por su santo Espíritu. Él nos fortalece para que nuestra naturaleza pecaminosa no gobierne nuestras vidas, sino que nosotros podamos vencer. Él es el que nos da la fuerza para poder vencer toda artimaña del enemigo en nuestras vidas. En los primeros siglos se levantaron falsos maestros que trajeron corrientes filosóficas, y ellos se habían levantado de la misma iglesia. Era un problema para la iglesia primitiva, que habían falsas doctrinas dentro de la iglesia. Dentro de ellas, una de ellas que se llamó el dualismo griego. Y dice que el dualismo griego fue el que fundó el gnosticismo, fueron las primeras nociones del gnosticismo. Y el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que es conocimiento. Se habían levantado estos falsos maestros en la iglesia y que trajeron este dualismo griego que dice que enseñaba que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, así que sus adherentes pues podían pecar impunemente, porque separaron el espíritu del cuerpo. Y muchas veces nosotros vemos en nuestra iglesia, y eso pasó en la iglesia, en los primeros siglos en la iglesia primitiva. Y yo pienso que, no sé si será gnosticismo o dualismo, no sé, pero nosotros vemos que en nuestra iglesia de hoy, de este siglo, pasa eso, que muchos creyentes su vida personal la dividen de la religiosa, o dicen, no, es que yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, pero no se mete en mi vida privada. Mi vida es privada y usted no tiene derecho a meterse en ella. Muchos cristianos que uno quiere
hablarles y decirles, exhortarlos en el amor del Señor y decirles lo que tú estás haciendo no es correcto. Pero inmediatamente te levantan con este argumento y te dicen, tú no puedes meterte en mi vida. Yo no te he dado permiso de meterte en mi vida privada, es mi vida privada. Que lo podemos ver en nuestra iglesia. Yo he hablado con personas que me han dicho eso. Yo no le he dado permiso de meterse en mi vida privada. Es como si hubiesen separado el cuerpo del espíritu. Pero Pablo en ningún momento enseñó eso. Lo tildaron de que él había enseñado eso, pero no fue así, porque dice que entonces seguiremos pecando, y él dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero algunos creyentes han hecho como una doble doctrina, como creyentes, ¿no? La doctrina que yo vengo a la iglesia, yo soy espiritual, levanto las manos, canto, vengo el domingo, pero de lunes a viernes, estos son los que no vienen los miércoles tampoco, peco con mi cuerpo, ¿sí? Y mi espíritu lo dejo a un lado. Le digo como que mi espíritu no, tú no tienes poder aquí, tú estás allá, tú solo sales el domingo. Yo el espíritu solo lo traigo el domingo, así que no me molestes, quédate ahí. Tremendo eso, ¿cierto? Pero Pablo en ninguna manera enseñó eso. Nosotros somos uno solo en Cristo. Un solo espíritu, un solo cuerpo. Y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Somos uno y no lo podemos separar. Si usted peca con su carne, peca con su espíritu y con todo. Y está desagradando a Dios. Qué tremendo esto. Y algunos de estas corrientes filosóficas, de estas doctrinas que se levantaron, decían tener un conocimiento más elevado, adquirido no por la Biblia, sino por su plano mítico. Muchas personas que uno habla con ellas creen tener un mayor conocimiento que el de la palabra de Dios. Uno les dice, pero mira, tú necesitas que te disipules, tú necesitas ir a parejas, tú necesitas estar en los jóvenes para que tú puedas crecer, para que tú puedas… Y la respuesta es, no, yo voy los domingos, pero yo no necesito mayor conocimiento. Yo voy los domingos nomás, pero no quieren involucrarse. No quieren aprender porque creen tener un mayor conocimiento, aparte del de la palabra de Dios, ¿no? Creen tener un mayor conocimiento. La vez pasada estaba una pareja en problemas, o estaban como recién casados, y les dijimos que era bueno que ellos empezaran a estar en parejas, para que así pudiesen crecer, pudiesen tener un apoyo. Y la chica, la esposa nos respondió, no, eso el matrimonio es fácil, ¿eso para qué reunión de parejas? No, eso es fácil, eso yo puedo manejarlo, eso yo no necesito eso. Yo ya sé cómo es llevar un hogar. Ese es como el mayor conocimiento, ¿no?, que pueden tener aparte de la iglesia. Y los jóvenes, ¿no?, los jóvenes de ahora que tienen tanto argumento y tanta cosa, le dicen a uno, no, es que yo quiero estudiar, yo quiero viajar, yo quiero ir al extranjero, yo quiero, bueno, se hacen una película que uno dice, pero ¿cómo podrán hacer eso sin Dios? ¿Cómo podrán hacer eso? Llegar a cumplir todas esas cosas sin Dios, sin la bendición, ¿cierto? Pero es porque se ha levantado en la iglesia una nueva doctrina de que han separado el cuerpo del espíritu. Y tú con el cuerpo en la semana haces, deshaces, vienes, y el domingo traes el espíritu a adorar. ¿Sí? Vienes y te sientas y dices que eres creyente, pero en la semana nunca tomas parte, le haces parte a Dios
de tus cosas, de tu diario vivir, de tu trabajo, sino que tomas las cosas y dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bueno, tienen planeada toda su vida. A mí me encanta hablar con los jóvenes, ¿no? Tienen planeada toda su vida. Y van a hacer, y van a venir, y eso mejor. Si uno queda y dice, uy, guau, ¿no? ¿Por qué no es eso? Tiene planeada su vida, pero sin un Dios, sin el temor de Dios. Pero más adelante nosotros nos damos cuenta que la verdad es pura, porque en realidad sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Nada, y nada es nada. Ahora Andrés estaba diciendo lo difícil que se estaba poniendo la cosa por lo del petróleo, ¿no? Que está complicada la cosa. Por eso necesitamos de la dirección de Dios, porque el solo estudiar y tener una carrera nos basta. Y eso lo sabemos, ¿cierto, hermanos? No nos basta. Eso no es suficiente. A veces los chicos que cuando uno sale de 11, eso es todo, mejor dicho, se cree el más sabio, sale de una carrera y lo mismo, ¿no? Cree que las tiene todas hechas y aprendidas, pero cuando sale a la realidad, ve que la cosa es totalmente diferente. ¿Y qué de aquellos que no estudian? Que creen que con la personalidad, solamente una personalidad arrolladora, pueden hacer las cosas, ¿cierto? Pero como dice, de aquellito nada. Eso me hace recordar, no sé si ustedes han visto un programa en la televisión que se llama Sobrevivientes al Desnudo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Bueno, ¿no? Es un programa que fue creado con la idea de Adán y Eva. Que fueron puestos en un lugar específico de la tierra. Y este programa entonces pone a un hombre y una mujer desnudos en cierta parte de la tierra, ¿no? Digamos en el este de Arizona, por allá en el desierto de Arizona, en selvas, sobre todo es en selvas, para que ellos sobrevivan en ese lugar. Y en este lugar, entonces solamente, imagínense, están desnudos y solamente les dan como un costalito, como una mochilita, para que ellos lleven una sola cosa. Solo pueden llevar una sola cosa para sobrevivir. Y muchos llevan lo que a ellos les parezca importante para poder sobrevivir. Algunos llevan una cinta, porque esa cinta americana que para todo la usan, para los ruedos, para el vestido, para todo. Entonces, algunos llevan esa cinta, otros llevan un cuchillo, un hacha, otros un lazo, porque creen que ese es el artículo que realmente les sirve para poder sobrevivir. Y antes del programa entonces los entrevistan y miran si realmente aptos para pues este reality, ¿no? Porque si no pues pueden llegar a morir. Este programa dura 21 días nomás. 21 días es porque el cuerpo humano puede durar sin comer y sin cosas así 21 días. Después de los 21 días el cuerpo empieza a enfermarse, a dañarse. Entonces por eso dice que dura solamente 21 días. Y los dejan allí. Bueno, antes del programa los entrevistan y eso, mejor dicho, son más que capaces y hablan y dicen que van a hacer, que ellos son, mejor dicho, la maravilla. Y que son expertos en esto, que son expertos en lo otro. Y cuando llegan a este lugar y se dan cuenta de la magnitud en la que se han metido, desnudos, en una selva donde los mosquitos se los comen vivos. Hay animales depredadores, el sol, el agua, porque llueve a torrentes. Y recuerdo uno de ellos que él enseñaba a sobrevivir a otros. No pudo prender fuego,
porque lo primero que tienen que hacer es tener disciplina para poder prender fuego, conseguir agua, conseguir comida, porque inmediatamente el cuerpo empieza a deshidratarse por la condición en las que están, y más desnudo, sin poder. Tienen que empezar a mirar con qué van a proteger su piel, con qué se van a cubrir. Muchos con ramas hacen como taparrabos y se cubren. Y nosotros podemos ver que así sea el más experto en el terreno de lucha, no es como lo pintan, como nosotros nos imaginamos. Y si nosotros vamos a hablar del terreno espiritual, de la guerra espiritual, no es como nos lo pintan. Cuando nosotros entramos a la batalla, a la guerra espiritual, es otra cosa. Y es ahí donde vemos qué necesitamos tener, de qué debemos estar hechos para poder entrar a la guerra espiritual. Y esto me recuerda a nuestro segundo punto, que es las armas espirituales, nuestras armas espirituales. Miremos 2 Corintios 10, 4 y 5. La hora, me van diciendo la hora, por favor, para no alargarme. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Primero es que necesitamos saber con qué armas contamos, ¿no? Para poder estar en la guerra espiritual. Porque si no llevamos armas, si no tenemos armas, es como un soldado en medio de la batalla, como Urias, que dice que David lo mandó al frente de batalla. Al otro día ya estaba muerto. Cuando nosotros entramos al campo de batalla espiritual, si tú no tienes armas y si tú no sabes cómo defenderte, yo creo que no duras ni una hora en ese campo. Necesitamos reconocer las armas y reconocer que nuestro enemigo es espiritual y que nuestras armas deben ser espirituales. No puede ser cualquier arma, como en este programa. Si tú llevas, por ejemplo, una cinta en medio de un bosque, ¿tú crees que algo va a pegar con esa cinta? La selva es un lugar húmedo, lluvioso, es árido, es tremendo. Con la cinta que podemos, la vez pasada mostraron que una muchacha llevó, el arma que llevó fue un perfume. Y dice el compañero, huele bien, pero ¿para qué le servirá el perfume a esta señora en medio de un desierto árido al rayo del sol? Porque ella creyó que era muy diestra, que ella podía cazar, que ella podía ella no necesitaba nada. Y se fue a ese reality con un perfume en la mochila. ¿Qué puede hacer esta mujer? Ya al segundo día empiezan a mostrarlos deshidratados, empiezan a mostrarlos porque no encuentran agua. Y ellos tienen que saber hacer agua, purificarla. Y muchos de la necesidad de la sed que tienen, toman agua de pozo y toman agua pues contaminada, y empieza con diarrea, con alucinaciones cuando toman esa agua, a sufrir en medio de este desierto. Y yo veo que muchas veces el cristiano de igual manera, porque en la batalla ellos piensan que son magníficos y que no necesitan tener armas, que no necesitan nada, que ellos pueden contra el mundo, ¿cierto? Los jóvenes dicen, no, es que yo no como ni pan.
porque son tan hábiles, tan diestros, tienen tanto conocimiento, pero no de Dios, pero no de Dios. Y cuando tú no tienes las armas de Dios, entonces vas a morir en la batalla. Dice, las fuerzas espirituales de maldad solo pueden ser demolidas con las armas espirituales, empuñadas por un creyente piadoso. La espada del Espíritu, porque nada más que la palabra de Dios puede derrotar la falsedad de Satanás y confrontar el error con la verdad. Nada más. Y muchas veces creemos que con nuestro conocimiento filosófico podemos derribar los argumentos que levanta el enemigo. Muchas veces creemos que con nuestra palabrería podemos derribar las artimañas del enemigo, pero solamente con la palabra de Dios, con la verdad, es que podemos derribar la mentira de Satanás, las artimañas que muchas veces en nuestra vida traen desánimo, traen confusión, traen tantas cosas, porque el enemigo es experto en engañarnos. Dice que él es padre de mentira. Y como creyentes entonces no derribamos, no creemos que necesitamos las armas de Dios, que necesitamos la palabra de Dios, sino que con nuestra fuerza, con nuestro argumento podemos vencer. Por eso Nelsito nos hablaba que debemos mejorar nuestro argumento, porque si no tenemos las armas correctas, moriremos en la batalla. Qué triste, nosotros vemos muchos jóvenes que han estado con nosotros, pero que ahora están en el mundo, porque no cuidaron su vida espiritual. Creyeron que estaban en un picnic, menos en una batalla espiritual. Eso me lleva a 1 Samuel 17:45, que ya lo leímos ahora. ¿Recuerdan lo que le dijo David al gigante? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos a derribar toda la mentira y artimaña de Satanás. Solo con la palabra de poder de Dios se puede vencer la mentira de Satanás. Este gigante los tenía convencidos que él era pues la machera que iba a derrotar a todo Israel. Tremendo eso, ¿no? Y cuando llegó David, este chiquitico, dijo, pero ¿cómo así que todos estos grandulones y todos están amedrentados por este gigante? Y el Señor le dio la fuerza. Dice que él vino en nombre de Jehová de los ejércitos para derribar a este gigante. Y es lo que nosotros necesitamos. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos da la fortaleza. ¿Quién fue el que levantó a David? El Espíritu de Dios vino sobre David y lo levantó para derribar a este gigante. La mentira de Satanás puede ser la más grande, pero la verdad de Dios puede derrotar esa mentira gigante. La verdad de Dios, solo la verdad de Dios puede derribar las mentiras que hemos creído al enemigo, porque a veces creemos que el diablo es más grande que Dios, creemos que es más fuerte que Dios. Eso es lo que quiere hacernos ver el enemigo, pero no es así. Nosotros hemos sido fundados en la roca que es Cristo Jesús como creyentes. Y si tú no tomas las armas correctas, el Espíritu de Dios que está en ti para vencer todas esas fortalezas y mentiras que el enemigo ha levantado, pues vas a ser un cristiano derrotado. Pero no porque no tengamos las armas necesarias o las armas que necesitamos para vencer al enemigo, sino porque tú no las has tomado y le has creído más al enemigo. En Efesios 6:17 nos habla del yelmo de la salvación. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son dos armas que son imprescindibles. Un cristiano sin esto, sin la seguridad de salvación. El yelmo de la salvación es esa seguridad que debes tener como creyente. Si todavía como creyente no tienes esa seguridad de salvación, esa seguridad de salvación dice que toma toda nuestra mente, porque es como un casco sobre nuestra mente. Es esa seguridad, dice, que toma nuestra mente y toma todo nuestro corazón y todo nuestro ser y hace que nos sintamos invencibles. Pero si esa seguridad de salvación no está en ti, tu argumento va a ser pobre, porque no tienes la seguridad, porque no tienes la capacidad, no tienes el argumento firme de decir que tú eres hijo de Dios y eres hijo de cualquier parroquiano. No sirve. No es igual decir que soy el hijo de Pepito Pérez y el hijo del presidente, ¿cierto? No es igual si tú no tienes esa seguridad en ti de salvación, pues eso va a menguar tu vida, va a menguar la fortaleza, va a menguar todo tu ser. Pero si tú tienes esa seguridad en ti de que eres hijo de Dios, que estás parado sobre el fundamento que es Cristo, que tienes la palabra de Dios, eso te va a hacer invencible y vencedor sobre todas las otras artimañas del enemigo, sobre toda la palabrería que en el mundo hay, sobre toda doctrina falsa, porque tú tienes la verdad de Dios, porque el creyente es más que vencedor en Cristo Jesús, no en ti mismo, no en falsas doctrinas, no en la doctrina que tú has adoptado, que dejas hacer a la carne lo que quiere y el Espíritu lo trae el domingo a adorar. No, somos uno solo, un solo ser para adorar, para tomar las fuerzas del Señor, porque si tú no la tomas, entonces tu argumento va a ser débil, no vas a tener la fortaleza para poder vencer toda artimaña del enemigo. Bueno, esto me lleva a mi tercer punto, que es enemigos invisibles. Efesios 6:12. ¿Tenemos sueño? Más les vale. Bueno, Efesios 6:12. Si no nos paramos y hacemos como con los niños hacemos, para que se despierten y pongan atención. ¿Listo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Pablo habla de todos los enemigos que tiene, como 3, 4 clases de enemigos que tiene el creyente, que tiene el cristiano. Y dice que este enemigo es invisible. A veces como creyentes peleamos con la tía, peleamos con la mamá, peleamos con el hijo, porque vemos en ellos al enemigo, pero no es así. Muchas veces tenemos que ir a nuestro cuarto y decir: Señor, que yo pueda ver no a mi esposo como el enemigo, sino el enemigo invisible que está obrando detrás de él. Debemos reconocer como creyentes, con seguridad de salvación, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fortaleza, poder discernir el espíritu de Satanás ahí. Debemos de tener ese discernimiento como creyente, porque entonces andamos peleando con los hijos, peleando con el tío, con la tía, porque la tía trae sus argumentos y es válido, ¿no?
Pero dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y debemos tener la capacidad de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Como dice, para que no metamos la pata, porque terminamos peleando con la persona. Nuestro enemigo es invisible. Lo podemos discernir solo en el Espíritu. Para podernos sobreponer a la tentación engañosa, se requiere de la verdad y de la justicia de Dios. Para podernos sobreponer a las artimañas de Satanás, porque Satanás siempre quiere confundirnos. Siempre quiere engañarnos, pero requerimos de la verdad y de la justicia de Dios para poder derribar. Aquí, por lo que también Pablo recalcó, la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura de Dios. Tenemos las armas, tenemos todo para poder vencer al enemigo. Entonces, ¿por qué ser cristianos derrotados? ¿Por qué ser cristianos que no podemos vencer? Si tenemos todas las armas y tenemos la armadura que el Señor nos ha dejado. En los primeros tres partes, ¿recuerdan las partes de la armadura? A ver, ¿quién me las dice? Bueno, tenemos el cinto, la coraza de justicia y el calzado, ¿cierto? Del apresto de la fe. Dice que estos tres, el cinto, la coraza y el calzado, siempre deben estar puestos. Nunca debemos quitárnoslos. Siempre debemos estar con ellos puestos. Y los otros tres, entonces, ¿qué son? ¿Cuáles son? El escudo, el yelmo y la espada del Espíritu. Deben estar listos para podernos defender en cualquier circunstancia, en cualquier campo de batalla. El escudo, el yelmo y la espada, para poder defendernos. Y esto hace que un cristiano se mantenga firme, confiado, que me lleva a mi cuarto punto, que es la batalla de la fe, para poder pelear una buena batalla de la fe. Recuerda que el cristiano está siempre en guerra, siempre sale a la batalla. Para que podamos pelear la buena batalla de la fe, necesitamos tener buenas armas, necesitamos estar confiados, parados en la roca que es Cristo Jesús, y que ninguna doctrina falsa pueda confundirme o pueda distraerme de lo correcto. Ningún argumento del mundo me pueda mover de ahí, sino que yo debo estar firme para poder guerrear la batalla de la fe. Miremos 1 Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Necesitamos estar firmes, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. En el conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas de Satanás, en donde todos los hombres estamos involucrados, la palabra griega pelea se deriva de la expresión agonizar y se emplea en los ejércitos militares y atléticos para descubrir la concentración, disciplina y esfuerzo extremo que se requiere para ganar y para que capte la realidad en los asuntos relacionados con la vida de la fe. Necesitamos la disciplina,
necesitamos la fuerza, necesitamos la certeza, la fe, la confianza en el Señor para poder pelear esta batalla de la fe. Andrés decía algo ahora, ¿cierto? De pelear, de ser victoriosos, porque si como creyentes no tenemos las armas, no sabemos que estamos en guerra, ¿cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? La confianza, la certeza, la seguridad. Romanos 13:12. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El Señor nos llama a vestirnos de luz, de las armas de la luz, a desechar las tinieblas, a desechar toda mentira del enemigo que quiere opacarnos, que quiere distraernos, que quiere alejarnos del propósito verdadero. Y de vestirnos con las armas de la luz. Y mi conclusión es que se requiere completa consagración para poder pelear la buena batalla de la fe. No podemos hacerlo a medias. No podemos decir esto sí, pero esto no. Yo rindo la mitad de mí, pero la otra mitad verá qué hace el Señor. No. Necesitamos meternos con el Señor completicos, espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos involucrarnos en los negocios del Señor, en su pueblo, en su iglesia, para poder vencer, para poder batallar la batalla de la fe. Se requiere completa consagración. Miremos 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay cristianos que se mantienen en la asociación con la iglesia, pero renuncian a un afecto y están en la iglesia externamente, como el domingo, pero renuncian a tener un profundo con el Señor, un compromiso profundo con el Señor, porque se han enamorado tanto del mundo que prefieren el mundo, aman el mundo y les cuesta pertenecer a una iglesia, les cuesta porque tienen sociedad con el mundo. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es importante que sepamos que nosotros vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, que nuestro paso por el mundo es efímero, pasajero, pero que en el Señor tenemos una vida eterna. No debemos olvidar eso, porque aquí dice la palabra que los mayores son 80, ¿cierto? Y 80 años se pasan así. A veces decimos: sí, pero 80, tenemos tiempo para... No, ahora los bebés nacen y uno ya los ve y dice: Dios mío, ya van en el 3er nivel. Dice: ¿en qué momento crecieron tan rápido? Y a veces uno ve que no crezcan tan rápido porque no los aprovecha, no los disfruta, pero crecen porque cada día las cosas van cada día más rápido, más rápido.
Y necesitamos estar cogidos de la mano del Señor para ser creyentes vencedores, más que invencibles. ¿Y lo podemos hacer? ¿Qué creen? Lo podemos hacer, pero necesitamos de completa consagración para poder lograrlo. Un creyente percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a la claridad con la que ve la santidad de Dios y la perfección de su ley. Me encantaría que lo pusiéramos ahí. Un creyente percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a la claridad con la que ve la santidad de Dios y la perfección de su ley. ¿Está muy rápido? Bueno, lo más importante en conclusión es que debemos estar cada día más cerquita de Dios para que podamos reconocer nuestro pecado. Más cerquita de Dios para que yo pueda reconocer y corregir mi pecado. Esa es, cada día depender del Señor, cada día caminar con Él. Y así podemos enlistar a nuestros jóvenes en la batalla de la fe, siendo consagrados, teniendo las armas, sabiendo que militamos cada día. Y podemos traerlos con un buen argumento, ¿cierto? Con el argumento de la palabra de Dios, de la verdad, que está en nosotros primero, porque si no nos convence a nosotros, ¿cómo vamos a convencer a nuestros jóvenes? Bueno, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a decirle al Señor que en las cosas que estamos fallando, Él nos las revele. Que Él pueda hacer de nosotros verdaderos soldados, consagrados a Él. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra en los tuétanos y que discierne las intenciones del corazón, Señor. Obra en la vida de cada creyente, Señor. Trae a su mente esa convicción de salvación, de tu palabra, Señor, que tú eres poderoso, que la iglesia, que hemos sido fundados en la roca, en tu propia vida, Señor, que el fundamento eres tú, Señor. Que ningún argumento del enemigo pueda derribarnos, pueda derrotarnos, sino que nos paramos hoy, Señor, en el fundamento que eres tú, Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu que vive en nosotros nos dé la fuerza para derribar toda artimaña del enemigo, que fortalezca nuestro cuerpo débil, nuestra naturaleza pecaminosa y nos haga fuerte para vencer toda artimaña del enemigo, toda debilidad en nuestro cuerpo, Señor. Hoy tomamos el Espíritu de Dios y desechamos toda debilidad en nosotros. Toda debilidad la echamos fuera en el nombre de Jesús y recibimos tus fuerzas, Señor, tu Espíritu que está en nosotros para vencer toda mentira de Satanás que viene para desanimarnos, que viene para alejarnos de ti, Señor. Hoy tomamos la armadura de Dios, Señor, para estar firmes, guerreando la batalla de la fe. Tu palabra, Señor, creemos en tu palabra, que dice que somos tus hijos, tus herederos, que recibimos la fuerza del Espíritu, que recibimos la espada del Espíritu para pelear contra las artimañas del enemigo, contra las armas del error, contra las armas falsas que el enemigo ha levantado, Señor. La verdad y la justicia triunfan, oh Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, oh Dios. Tu palabra nunca cambia, oh Dios. Gracias, y tu palabra es para siempre,
da testimonio de que somos tus hijos, de que somos los herederos del reino de los cielos, y que el reino de las tinieblas está vencido, porque Jesucristo venció la muerte, porque Jesucristo venció a Satanás, está vencido y lo puesto por estrado de nuestros pies. Gracias, Señor. Hoy nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, más que vencedores, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que ni las puertas del Hades podrán contra tu iglesia, Señor, porque ha sido vencido el enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la muerte ha sido vencida en victoria. Y somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias, Padre. Esta semana recibimos nuevas fuerzas para derribar y para poseer lo que tú nos has dado, Señor. Señor, tú abres puertas de trabajo y colocas a tus hijos, oh Dios, allí. Tú abres puertas de empleo, Señor, y pones a tus hijos allí, Señor. Tus verdaderos hijos, Señor, los que merecen toda tu bendición. Oh Dios, tú abres puertas de bendición, de provisión para tu pueblo, Señor. Los que militamos en la fe, Señor, los que batallamos en la fe, Señor. Tú abres puertas, tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y tú bendices, Señor. Tú traes sanidad a nuestros cuerpos, tú traes, Señor, salud. Nos haces fuertes cada día más, oh Dios, para poder, Señor, caminar en este mundo, pero sabiendo que no pertenecemos a Él, que un día tú vendrás a buscarnos, Señor, y estaremos contigo allí en las nubes, oh Dios. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y nos declaramos más que vencedores, sabiendo, Señor, que somos tus hijos y consagrados a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones.